La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central de allí, pues ha decidido incrementar la tasa de interés de referencia. ¿Qué es la tasa de interés de política monetaria? Es la tasa de interés de los fondos federales, que es la que se cobra entre bancos cuando se hacen préstamos. Un banco le hace préstamo a otro banco y lo hace a una tasa de interés que determina el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Janet Yellen, esa supereconomista, que es presidenta de la Reserva Federal, ya había dado indicios de que venía ese incremento de tasa de interés. Hay que recordar que el último incremento de tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos se realizó en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado se incrementó la tasa de interés entre 0.5 y 0.75, es decir, en 25 puntos básicos. Ahora decide la Reserva Federal de nuevo incrementar en 25 puntos básicos, es decir, en un cuarto de punto, llevándola al rango comprendido entre 0.75 y un 1%. 0.75 y un 1%. Y de acuerdo a Janet Yellen, el mensaje simple, estoy citándola, el mensaje simple es que la economía está bien. Ese es el mensaje. El mensaje es que la economía está bien. ¿Y por qué dice Janet Yellen que la economía está bien? Porque está observando reducción de la tasa de desocupación, está por debajo del 4.7, 4.8%, se crea cada mes más de 220, 230 mil puestos de trabajo, está aumentando también el nivel de ingreso, hay sectores que están incrementando entre 2 y 3% el nivel de salario promedio de esos sectores, está viendo también que la economía muestra cierto comportamiento ascendente, también muestra que y esto es lo más importante para la Reserva Federal, la tasa de inflación medida por un indicador que refleja lo que es la evolución del gasto en consumo de los agentes económicos, que sería un aproximado de un índice de precio al consumidor, pues tiene una variación acumulada, digamos, en los últimos 12 meses de alrededor del 2%, que es la meta de tasa de inflación. Recuerden, los Estados Unidos tienen una meta, un objetivo de tasa de inflación que es un 2%. Eso es lo que ellos quisieran. Y tienen desde el año 2008 luchando para conseguir ese 2%. Y ha tenido lo que se llama una flexibilización monetaria 1, flexibilización monetaria 2, que en inglés se llama quantitative easing 1, quantitative easing 2. Y también, además de esas inyecciones grandes de liquidez que se realizaban cuando la Reserva salió al mercado a comprar bonos emitidos por diferentes agentes económicos, públicos, privados, al generar esa demanda, pues inyectó una gran cantidad de liquidez, pero además presionó hacia la baja la tasa de interés y la colocó, la tasa de interés de referencia, que es la del Banco Central, la de la Reserva Federal, casi en cero, entre 0 y 0.25. Estuvo por mucho tiempo en 0.127, 0.1275, digamos, la tasa de interés. Luego de haber suspendido las compras de esos bonos, que llegó hasta 60 mil millones de dólares mensuales, después de haber suspendido ese proceso de inyección de liquidez, pues quedaba, pues, en función de lo que iba a ser el proceso de aceleración de la tasa de inflación después de varios años, pues vemos que ya comienza esa aceleración a dar muestras, que es algo que quería la Reserva Federal, de que llegara la tasa de inflación 2%, y en ese momento entonces decide el Banco Central comenzar a aumentar la tasa de interés. Y ya la ha aumentado entre 0.75 y un 1%. Ahora, ¿cómo reaccionó el mercado? El día miércoles, que fue cuando la Reserva Federal dio la noticia, el mercado avanzó. Subió en 0.54 el Dow Jones, colocándose en 20.950 puntos. 20.950 puntos. O sea, estamos cerca de los 21.000 puntos. Definitivamente que el mercado está viendo como bueno esa decisión de la Reserva Federal, a pesar de que eso va a impactar sobre el valor presente de los títulos que allí se transan, porque al aumentar la tasa de interés, aumentará la tasa de descuento, y al aumentar la tasa de descuento, dado ese flujo de efectivo, cuando se trae valor presente es menor, y ese valor presente es lo que define el valor de las acciones. En consecuencia, ese aumento de tasa de interés debería tener una repercusión negativa sobre los índices bursátiles. Sin embargo, veo
que el Dow Jones sube en 0.54, que el S&P 500 sube en 0.84 y que el Nasdaq sube en 0.74. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible? Porque es verdad que va a subir la tasa de interés de descuento y eso va a presionar a la baja el flujo efectivo, pero como el mercado dice, bueno, pero es verdad que va a subir la tasa de interés, pero el numerador también va a subir. Porque el numerador, ¿cuál es? El numerador es el flujo libre de efectivo. Y el flujo libre de efectivo de un negocio está vinculado con el nivel de utilidades. Y el nivel de utilidades está vinculado con las ventas y los costos y los gastos. Pero si yo tengo una economía que está llevando a las autoridades monetarias a aumentar la tasa de interés, es porque la economía está bien. Y si la economía está bien, eso significa que van a aumentar mis ingresos. Y si aumentan mis ingresos, dado mis costos y dado mis gastos, pues aumentarán mis utilidades. Y si sube entonces las utilidades, subirá el flujo libre de efectivo, asumiendo que el CAPEX, la depreciación se comportan adecuadamente. Y esto entonces hace que cuando uno lo trae a valor presente, aun cuando suba la tasa de interés, sea mayor. Y por eso sube el Dow Jones, por eso sube el Nasdaq, por eso sube el S&P 500. De manera que lo que estamos viendo es que los agentes económicos norteamericanos están visualizando que si Janet Yellen decide subir la tasa de interés es porque la economía de los Estados Unidos, como ella muy bien dice, la economía está bien. Ahora, ¿qué sucederá en las próximas reuniones de la Reserva Federal? Bueno, es probable que vuelva a subir la tasa de interés en 2 ocasiones más durante todo este año, a menos que haya alguna sorpresa, pero por lo menos 2 veces subirá de nuevo. ¿En cuánto? Un cuarto de punto adicional cada vez. De manera que este año subirá la tasa de interés en 75 puntos básicos. Pasará entonces y va a estar oscilando entre 1.25% y 1.5% la tasa de interés de referencia. Recuerden que esa tasa de interés de referencia o la tasa de interés de política monetaria es una tasa que influye inmediatamente sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa de los bancos es la tasa a la que los bancos están prestando y la tasa de interés pasiva es la tasa a la que los bancos le pagan o remuneran los depositantes. De manera que la diferencia entre activa y pasiva le da la rentabilidad financiera a la banca. Si sube la tasa de interés del Banco Central, sube la activa y sube también la pasiva. Pero si el margen sube, porque la activa sube más, pues eso le da rentabilidad a la banca. Y esto es algo que también, al subir la tasa de interés y esperar un aumento posible del margen de intermediación, pues las acciones de la banca también comienzan a subir. Y eso es algo que se ha manifestado en los mercados bursátiles. Ahora, ¿qué implica esa nueva política monetaria de los Estados Unidos? Primero que se está recalentando los Estados Unidos. Se está calentando, lo cual es favorable para la economía dominicana. Si los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien. Siempre lo he dicho, recuerden, ellos crecen en 1 y ¿cuánto crecemos nosotros? 1.5. Si a ellos les va bien, recuerden que nos mandan más remesas, vienen más inversiones, generan más empleo allí para dominicanos, hay un aumento de la demanda de nuestras exportaciones, podemos venderle más a ellos de zona franca, así como también en otros productos, vienen más turistas norteamericanos, es decir, que nos conviene que crezcan los Estados Unidos. Y además hay que señalar que este cambio de política monetaria, y esa es la parte negativa, va a presionar al aumento de la tasa de interés que tenemos que pagar nosotros como agentes económicos en los mercados de capitales, agentes económicos públicos, agentes económicos privados. Cuando aumenta la tasa de interés de la Reserva Federal, sube la tasa de interés que nosotros pagamos por los bonos soberanos. Y si sube la tasa de interés que nosotros pagamos por los bonos soberanos, eso significa que nos encarece el servicio de la deuda. Al encarecerse el servicio de la deuda, eso significa que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de ahorro para poder pagar adecuadamente y oportunamente esos intereses. Entonces, ese es un punto que hay que tener muy en cuenta. La subida de las tasas de interés de los Estados Unidos repercute de una forma negativa sobre la República Dominicana. Hay factores positivos, claro está, porque si ellos están creciendo, eso nos favorece. Y lo que esperamos es que los factores positivos sean superiores o compensen, o más que compensen, los elementos negativos del aumento de las tasas de interés. Claro, hay una gran incertidumbre en todo esto. ¿Y cuál es la incertidumbre? Que la propia Janet Yellen lo tiene, Stanley Fischer lo tiene, que es el segundo en la Reserva Federal, y es qué va a pasar con la política
fiscal en los Estados Unidos. Específicamente, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria que ha anunciado el presidente Donald Trump? ¿Qué va a pasar con la política de gasto de infraestructura que anunció el presidente Donald Trump? ¿Finalmente eso va a generar un aumento del déficit o no? Porque se ha dicho que la reducción de los impuestos pues va a ser compensada con un incremento de otras figuras impositivas y por lo tanto será neutral. Otros han dicho que la reducción de los impuestos va a generar un mayor nivel de actividad económica y ese mayor nivel de actividad económica aumentará la base imponible. Al aumentar la base imponible se recaudará más y por lo tanto no habrá un incremento del déficit, eso dicen otros. Y por el lado de la infraestructura, si se invierte adecuadamente en infraestructura que se necesita para expandir la capacidad de crecimiento de los Estados Unidos, se pudiera elevar el crecimiento. En vez de estar creciendo 2, 2.3, 2.4, estaría creciendo 3, 3.2, 3.3, que sería lo que quisiera alcanzar el presidente Donald Trump. Y ante esa situación, si se reactiva demasiado, si se calienta demasiado la economía norteamericana, no cabe duda de que pudiera ser el caso de que entonces la Reserva Federal acelere un poquito más rápido el crecimiento de sus tasas o ajuste hacia arriba de sus tasas de interés. Ya veremos qué pasa, le vamos a seguir dando seguimiento para que usted pueda tomar decisiones lo más inteligente posible. Vámonos a la pausa.